21:24. La expresión comenzó a circular hace unos pocos años, fake news, las noticias falsas. Pero es algo más que una expresión. Alude a un cuadro de situación de uso creciente. Además, un cuadro de situación que se manifiesta en cada proceso electoral de los últimos años y que tuvo dos expresiones casi se podría decir superlativas en los últimos tiempos. Una fue la elección norteamericana que consagró a Donald Trump en la Casa Blanca y donde las fake news afectaron y mucho las posibilidades electorales de Hillary Clinton, y por el otro costado, la más reciente elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Y las fake news están entre nosotros y estamos en un año fuertemente electoral. Está en línea la investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Sociales, Natalia Aruguete. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, a ver, entre nosotros está adquiriendo esto, digamos, el fenómeno, la misma trascendencia, la misma relevancia que en algunos casos ya conocidos y no muy distantes. Bueno, digamos que pareciera ser que las antenas están puestas en esto, por un lado porque es un año electoral y tenemos antecedentes de esto en años electorales o en situaciones donde la ciudadanía tiene que decidir, porque no es solamente el caso de Trump o de Bolsonaro el que tenemos como ejemplos recientes, sino también está el Brexit, está la situación en el conflicto en Cataluña en el caso español, o está también el plebiscito por la paz en Colombia. Esos fueron los casos como más resonantes. Perdón que estoy medio disfónica. Esos fueron los casos más resonantes o que más prensa han tenido. Pero, digamos, nosotros en la Argentina venimos de situaciones de difusión de desinformación y fake news en las últimas conmociones públicas que hubo. Allí hubo una profusión interesante de fake news enviadas, pergeñadas y orquestadas, incluso por usuarios de cuentas falsas. Entonces, digamos, esto no es tan novedoso. Lo que ocurre es que sí, digamos, en tiempos electorales, donde esto puede llegar a ser incluso un poco más dañino, uno abre más la cabeza, prende las alertas, ¿no? Ahora, las fake news serían en estos tiempos, ya bien entrado el siglo XXI, lo que en el siglo XX fueron ese fenómeno que además mereció algunos sesudos estudios en su momento, que es el de la teoría del rumor, ¿no? Sí, de todas formas, bueno, puede ser emparentable con eso. Lo que a mí me parece importante es distinguir fake news de información falsa. No es exactamente lo mismo. Información o noticias falsas hubo siempre. Digamos, en el año 38 Orson Welles emitió un programa en radio donde expresó en forma de noticia lo que había sido una ficción, que era la Guerra de los Mundos, y eso generó un terrible pánico en una parte importante de la ciudadanía norteamericana. Entonces, digo, y eso no es necesariamente una fake news. La fake news se distingue por, podríamos decir, el propósito político que tiene y por quiénes son tal vez los generadores de este tipo de noticias, pero no es solamente la información falsa, sino que requiere, ¿no?, de una usina que se dedique a eso concretamente. No solamente, por supuesto que necesita una orquestación dedicada a eso y necesita de un conocimiento experto para ver en qué lugares, cómo se orquestan las plataformas, hacia qué comunidades se dirigen una u otro tipo de información, sino que además lo que nosotros notamos es que cuando puede haber noticias falsas de manera involuntaria,
esto ha ocurrido y luego son esas noticias, esa información falsa es activada por lo que denominamos las autoridades en las redes sociales, que son aquellos que tienen mayor capacidad de influencia o muchas veces se los llama influencers. Cuando son activadas por ellos ganan propagación y tal vez se iniciaron de manera banal. Esto ocurre. Ahora, cuando nosotros pensamos en el caso de fake news orquestadas, diseñadas y pagadas, ahí lo que nosotros notamos es una política de tierra arrasada. Cuando se emite y se difunde y propaga este tipo de información, lo que se busca es silenciar la conversación y silenciar el despliegue discursivo que pueda haber alrededor de ciertas cuestiones. Además, no te olvides que en las redes sociales, sobre todo cuando se dan escenarios polarizados socialmente y virtualmente, estos espacios polarizados tienen además mayor acogida de noticias falsas en la medida en la que pueden confirmar o no ciertas nociones. Lo que cada uno piensa, en resumidas cuentas. Sí. Lo que pasa es que las redes sociales en esto funcionan como una suerte de campo de batalla, ¿no? Sí, tienen sus singularidades, tanto subjetivas como orgánicas, narrativas, etcétera, pero también, esta aceptación de determinados mensajes que coinciden con nuestras creencias previas también es una característica externa a las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales lo que agregan como elemento adicional es la personalización en la distribución y segregación de información. Esta personalización hace que uno reciba información sin darse cuenta que está recibiendo esa selección de información, claro. Se la reciba de manera involuntaria y entonces se crea, una persona crea que activamente está acercándose a esa información y en realidad el toparse con esa información depende muchas veces más de los algoritmos y de funcionamientos orgánicos de las redes sociales que de decisiones subjetivas. Pero además esa persona participa activamente de la difusión, ¿no? Se convierte en un actor central en el programa en cuestión. Relativamente activamente, por lo menos, porque por esto que te digo, o sea, nosotros como usuarios no tenemos acceso a toda la información, a todos los contenidos que circulan en las redes sociales. Entonces, si nosotros tenemos acceso a una porción muy reducida de los contenidos que circulan alrededor de las redes sociales, y si encima esa información que nos llega es una información seleccionada a partir de una lógica algorítmica que nos da un eco de aquello que nosotros ya expresamos en las redes sociales, entonces ahí hay un nivel de participación activa que se ve reducida. Claro, por lo menos pero uno la reproduce o la comparte. Sí, por supuesto. Hay una dimensión subjetiva que tiene que ver con republicar aquella información que coincide con aquello que nosotros en algún punto estamos esperando que se nos diga. Y también es cierto que en determinadas regiones de la red nosotros solamente recibimos mayoritariamente información que nos es dado porque hay un conocimiento de nuestras preferencias en las redes sociales. Sí. Eso hacen las redes. Las redes nos tienen más identificados de lo que suponemos, claro. Sí, mucho más identificados. Absolutamente identificados nos tienen. Absolutamente identificados. Cualquier clic, sobre todo aquellos que nosotros creemos que son gratis, en realidad lo que estamos haciendo es vender una porción de nuestra integridad. Ahora, Natalia, yo tengo algunas dudas sobre esto, sobre la efectividad de estos nuevos mecanismos, ¿no? Digo, antes
desde la política se confiaba en lo que podríamos decir los medios tradicionales de difusión y de propaganda. Estamos hablando de los mensajes en los medios electrónicos, radiales, televisivos, gráficos, etcétera, la cartelería, etcétera, todos los medios que nosotros conocemos y que de alguna manera vienen a ser ahora recortados o limitados por las redes sociales. La pregunta del millón es si todo esto funciona de la misma manera, tiene la misma capacidad de llegada, de persuasión o de convicción que tienen los medios anteriores. Sí, hay una fuerte, digamos, en términos de convicción y de persuasión, al igual que ocurría con la relación entre los medios tradicionales y sus públicos, aquí también hay una distinción entre esos usuarios o esos votantes que tienen más claramente decidido su voto o su posicionamiento frente a distintos candidatos o sus posiciones políticas frente a determinadas cuestiones que circulan o que se ponen en agenda, esos que podrían ser los núcleos duros de determinada posición política, esos se ven menos afectados para torcer su visión sobre esas cuestiones. Pero también tenemos un espacio de indecisos a los cuales esta circulación de información los agarra más desprevenidos y entonces tienen sus defensas perceptivas mucho más bajas, ¿no? Un usuario o un votante que tiene decidido su voto tiene una percepción selectiva en el sentido de que se acerca a aquella información con la que coincide y la otra información la evita. Claro. Incluso si tiene que buscar evidencia para confirmar alguna duda que tiene, esa evidencia también va a tener un cierto sesgo de confirmación, en el sentido de que se va a buscar aquella evidencia que nuevamente sea selectiva y coincida con lo que ya está esperando encontrar. El otro tema es que de alguna manera estos modos son más, desde el punto de vista económico, son más accesibles que los otros medios de campaña tradicionales, ¿no? No. Digamos, a ver, la segmentación en la difusión, la propaganda y en los distintos tipos de narrativa no necesariamente son más baratos que publicitar a un candidato en un medio masivo, porque además, fíjate que la diferencia en este tipo de publicidad y propaganda, no solamente los candidatos, la diferencia reside en la segmentación y en la distribución segregada de información, ¿no? Donde no todos los usuarios tienen las mismas preferencias y allí hay... De hecho, los mismos medios tradicionales hoy, que son autoridades en las redes sociales, los medios tradicionales no perdieron totalmente el poder de disputar agenda. No. Son autoridades en estas redes. Lo que pasa es que los medios tradicionales, en estos espacios digitales, calan hondo en sus comunidades de pertenencia. Cuando digo sus comunidades de pertenencia me refiero a esas comunidades donde comparten valores y una posición ideológica determinada. Uno lee el diario o consulta el medio en el que se ve más o menos reflejado, ¿no? Sí, pero no lo hace solamente de manera activa, porque una de las cuestiones que ocurren con la circulación de información en este momento es que a nosotros muchas veces nos llega información por estas redes. Puede ser Twitter, puede ser Facebook, puede ser el propio WhatsApp. Entonces, eso que nos llega, en realidad nos llega segmentado. Nosotros no es que vamos a la home del diario o abrimos el diario en papel y buscamos la información o nos leemos todo un diario porque coincidimos con ese diario. Muchas veces lo que ocurre es que nos va llegando información, nosotros no sabemos ni siquiera cuál es la fuente de esa Y son información. contenidos diseñados inclusive para celular, son mucho más breves, más concretos, etcétera, ¿no? También, pero fuera de eso, como a nosotros nos llega ese contenido, no siempre nos fijamos quién escribió eso. Uh-huh. Entonces ahí sí se queda más difuso la capacidad que tienen estos medios. Digamos, los medios están en una fuerte disputa en este sentido. Por eso es que hoy los medios tradicionales incorporan dentro de sus criterios de noticiabilidad el lugar de las preferencias del lector y muchas veces adaptan eso
adaptan sus criterios de noticiabilidad y la propia redacción de las noticias a esas preferencias y a esa segmentación. Entonces, digamos, todo contribuye a la personalización, a la segmentación y a lo que Elie Pariser llama el bucle sobre ti mismo, ¿no? Donde todo vuelve cual cámara de eco sobre aquello que uno quiere. Ahora, fíjate vos que esto que está sucediendo es que en estos tiempos es muy difícil indagar o seguir el hilo conductor de la información para saber dónde se origina, de dónde proviene, y esto se ve reflejado inclusive en los medios, en nuestros medios, porque por ahí nos cuesta precisar el origen de las cosas y caemos en la trampa. Sí, bueno, a ver, si estamos pensando en las noticias elaboradas por los medios tradicionales, sí coincido en que hay una fuerte fragmentación, incluso muchas veces uno graciosamente o tragicómicamente se ríe con los amigos. O sea, por ahí yo que estoy más pensando eso o analizando eso, muchas veces uno observa cómo termina sesgándose una noticia con la intención de que tenga punchy en redes sociales, y entonces el título dice algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice el resto de la noticia, ¿no? Y lo digo en el sentido de cómo el contenido de la narrativa termina subordinándose tanto al estilo de esa narrativa o a otros criterios de noticiabilidad. Entonces eso también contribuye a la fragmentación y a la falta de... O sea, uno deja de tener una lectura comprensiva y temática, histórica y contextualizada de lo que ocurre. Esto no es absolutamente nuevo y no surge a partir de la eclosión de la explosión de las redes sociales. Esto es previo, esto se venía notando, esta superficialidad, fragmentación y espectacularización de la información se venía viendo en los medios tradicionales, y hay muchos trabajos que ya llevan muchas décadas criticando esto. Pero bueno, ahora los niveles de fragmentación de la información son muy fuertes. Bueno, de alguna manera se ha cumplido, si se quiere, la profecía que tiene ya como 80 años de antigüedad, data de comienzos de los 40, de Walter Benjamin, cuando hablaba de una suerte de estética del fragmento, ¿no? Sí, cada vez más eso. Y de la pérdida del aura, ¿no? Sí. No sé si leer una noticia hace 50 años fuera muy aurático, pero en principio cada vez lo sería menos. Lo cierto es que, digamos, el futuro llegó para quedarse y que nosotros estamos inmersos en él, y que el problema es que no tenemos defensas, ¿no? O sea, no tenemos anticuerpos para esto. Igual el futuro va a seguir cambiando, así que el futuro tampoco va a ser esto. O sea, yo creo que esto es más que un futuro estable, es un momento de transición, que va a seguir siendo de transición y transición de manera casi inalterable. Y en realidad creo que tampoco teníamos defensa con los medios tradicionales. O sea, yo creo que no tenemos defensa, pero no es que la falta de defensa es tan novedosa, me parece. Viene de antes. Me parece que sí. Natalia Aruguete, gracias por habernos ilustrado sobre el tema. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes.